Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse y comprender mejor el mundo digital en el que vivimos. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a entrevistar a Pedro Miguel García, director de la editorial PPC. Con él hablaré de cómo está adaptándose un sector tan tradicional como el editorial a los cambios que supone la invasión de la tecnología. Comenzamos. Uno de los sectores que más se ha visto afectado por la abrupta llegada de la tecnología ha sido el editorial. No porque nuestros hábitos hayan cambiado de la noche a la mañana, sino porque el despegue de Internet y los nuevos dispositivos electrónicos han creado el ambiente perfecto para la llegada de los grandes cambios que se están dando ahora. Llega un momento en el que todo nos alcanza de una forma u otra, y la revolución digital ha impactado de lleno con el mundo editorial en los últimos años. De esta revolución y de las consecuencias que suponen para empresas y particulares es de lo que voy a hablar hoy con el invitado de este mes. Hoy tengo el lujo de poder entrevistar a Pedro Miguel García, director de PPC, una de las filiales del grupo editorial SM. Hola Pedro, lo primero, muchas gracias por dedicarme un rato de tu tiempo y por compartir con los oyentes tus conocimientos de este sector. Pues muchas gracias, de verdad, Javier, por invitarme. Y bueno, vamos a pasar un buen rato, yo creo, pues compartiendo ahora al inicio de curso, pues muchas cosas que quizás para muchos oyentes sean completamente desconocidas. Lo primero que me gusta hacer en las entrevistas es dar un pequeño espacio para que el invitado pueda presentarse con sus propias palabras. Creo que, aunque yo pueda decir quién eres, nadie mejor que uno mismo para dar contexto a su propia historia. En este sentido, ¿podrías contarnos un poco tus comienzos en el sector editorial, por favor? Sí, mira, yo llegué al mundo editorial casi por accidente. Yo venía de una actividad completamente ajena y distinta a la que hago ahora, e incluso ni siquiera vivía en España. Aterricé pues hace unos 25 años en una editorial que se llama San Pablo. Yo suelo decir siempre que los que trabajamos en el mundo editorial somos reciclados. Reciclados porque yo tengo compañeros que han hecho derecho, biología, historia, filología, hay ingenieros de comunicaciones, hay algún periodista, aunque son los que menos. Es decir, no existe en nuestro país, y yo creo que en ningún país de Europa, ningún grado o titulación para ser editor. No existe la licenciatura en edición, por así decirlo. Sí me parece que en Argentina, en alguna universidad, se prepara a la gente pues, para trabajar en el mundo editorial. Aquí, en este sector, en lo que es la edición, lo que es el mundo de la editorial, pues hay que tener una serie de competencias que uno va adquiriendo un poco también por experiencia. Claro, siempre cuando se piensa un editor, pues se está pensando en un corrector ortotipográfico, en un corrector de estilo, que eso sería más propio quizás de los que trabajan en el mundo, los que vienen de formación de filología sobre todo. Pero no es eso, ¿no? Eso se puede aprender en cualquier academia, que existen academias particulares, como antiguamente existían también academias para aprender a mecanografiar, ¿no? En el mundo de la mecanografía, ¿no? Ahora, como nos ocurre a nuestros hijos, ya no aprenden a mecanografiar, sino que cogen un móvil o una tablet y ellos solos aprenden a manejar el teclado. Pues en este mundo ocurre algo parecido. Tú vienes con tus conocimientos, con tu formación, digo, en cualquier campo, tanto técnico como de letras o de ciencias, y te pones a trabajar en el sector. Y, claro, y por supuesto las competencias digitales. Sin ellas, ahora mismo sería imposible desarrollar esta profesión. Cuando alguien entra en una empresa editorial, lo primero que se mira en el currículum ya no es tanto la licenciatura, el grado o el máster que el candidato tiene, sino que se mira en la parte final qué conocimientos tiene digitales, ¿no? En mi caso, y por ser muy breve, ¿no? Empecé, como digo, en San Pablo como un simple editor, es decir, corrigiendo textos. En aquella época trabajábamos todavía con floppies, con disquetes. No existía ni siquiera el Word, sino se trabajaba en el WordPerfect. Y bueno, y de ahí poco a poco, pues acompañando lo que fue la transformación editorial de estos 25 años, pues estuve, como digo, 18 años. Y hace 8 pues me hicieron una propuesta en el grupo SM pues para dirigir la editorial PPC, que, como decías, no es tanto una filial, ¿no? Porque PPC es un ente independiente, tiene
más de 60 años de historia, nació en la Pontificia Universidad de Salamanca y tiene como 3 accionistas, ¿no? Un accionista es el grupo SM, que casi prácticamente tiene como el 60% del accionariado, luego un 39 casi, que es la Pontificia Universidad de Salamanca, y luego un grupo de comunicación francés muy potente, que es el grupo Bayard Press, que tiene pues como un 1%, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos a muchas cosas dentro del contexto del grupo SM, que como sabemos es líder en el tema de educación y no lo olvidemos de literatura infantil y juvenil. Me gustaría empezar hablando de PPC y de la misión que tiene ahora mismo para adaptarse al cambio que está llegando al sector editorial. Hablo, por supuesto, de los libros digitales, como no. Entiendo que el concepto de libro digital debe ir más allá que una mera adaptación del contenido de un formato físico en papel a un formato digital. Los libros digitales abren la puerta a una nueva forma de interactuar con los textos, de hacer partícipes a los alumnos y son una gran herramienta para potenciar otros aspectos formativos. En este aspecto, ¿qué pasos ha dado PPC dentro de SM para integrar este nuevo formato en su catálogo? Bueno, la digitalización, como en otros sectores productivos del país, comenzó ya hace muchos años, ¿no? Piensa que en el año 95, por ejemplo, cuando yo comencé en esto, ni siquiera el ISBN, que como sabéis, ¿no?, es el registro internacional, que es como si fuese el código de barras que distingue un libro de otro, no estaba digitalizado. Había en las editoriales una serie de volúmenes como si fuesen guías telefónicas en las cuales tú tenías que buscar, bien por orden alfabético, bien por número, los números que distinguían a cada libro. El ISBN es como el ADN, ¿no? Si no hay ISBN no se puede identificar, no se puede vender, no se puede trabajar con el libro. Bueno, pues en aquella época ni siquiera existía eso. Entonces, lo primero que ocurrió fue pasar todas las técnicas y herramientas que se trabajaban en el mundo editorial de analógico a digital. Vamos, que no existían ni los PDFs. Es que parece que estoy hablando un poco de la prehistoria, pero era así. No, es que era así, es que esto viene... mucho más reciente, ¿no? Cuando un libro se llevaba a imprenta, el impresor te devolvía, y tenía que venir físicamente a traértelos, lo que se llamaban los ferros. Los ferros eran como unas pruebas en papel de la primera impresión que él hacía, y tú tenías que pasar hoja a hoja en unos papeles manchados, incluso de tinta, para que tú dieses el ok antes de pasar a planchas y la impresión de los libros. Eso, claro, toda esta digital, imaginaros lo que ha supuesto de ahorro de tiempo. Tú mandas el PDF al impresor, el impresor te lo devuelve con las correcciones, tú das ese ok y lo imprime directamente. Bueno, pues como digo, primero fue el paso a las herramientas. El siguiente paso fue los primeros ebook que aparecieron, que también era una novedad. Primero había dispositivos muy sencillos, muy elementales para leerlo, y luego ya los diferentes formatos ha permitido que el ebook se extienda. Nosotros tenemos, en nuestro caso, comenzamos en el año 2010 aproximadamente a digitalizar el 80% de nuestro catálogo. Quedan fuera aquellos libros más obsoletos, que tienen menos salida, pero el catálogo vimos que era una opción que había que hacer. Por cierto, una necesidad por nuestra parte, pero no algo acorde con la demanda, que esa es la triste realidad. En España todavía la venta de ebook en relación a los libros en papel no alcanza ni el 5%. En Estados Unidos, que siempre nos han adelantado, que son pioneros, nos avanzan, por ejemplo, y en lo que está muy de moda, los audiolibros, ¿no?, que nosotros también estamos haciendo algunas pruebas ahora, pero la cultura en España y sobre todo en Europa, pues no ha calado. Se venden muchísimos ebooks, pero no han, ni de lejos a lo que supone la facturación y la venta de libros en papel. En los años 90, recuerdo, asistiendo a la Feria Internacional de Frankfurt del Libro, que es la feria pues que mueve el sector, la más importante. Luego está también la de Guadalajara, como sabemos, la de Londres, la de Buenos Aires, pero esta, que es la principal, bueno, me acuerdo que en aquella época pensábamos que el libro en papel tenía los días contados, ¿no? Porque por todos lados los editores con miedo, mostrando ya también aparatos, dispositivos,
Pero nada, aquello fue efímero. Es decir, aquello no nos duró, como digo, ni un par de años, 2 o 3. Había un pabellón dedicado solamente a los ebook que prácticamente ha desaparecido ahora. Ahora hay otras presencias en la feria, pero no nada que nos hiciese pensar que el ebook iba a sustituir al papel. Aterrizando en nosotros, en PPC, claro, PPC sí se dedica un poquito más al mercado convencional, que es lo que nosotros también llamamos mercado general, es decir, a la venta tradicional de libros en librerías, a través de distribuidores, de canales, de colegios. En cambio, SM no. En este sentido, SM es una empresa educativa, es una empresa escolar que trabaja libros de texto para la escuela, pero también libros de literatura infantil y juvenil, y ahí se han dado grandes pasos. Que no se trata de pasar el libro en papel al formato digital, los primeros libros, sino que, a lo mejor tenemos más adelante ocasión de hablar de ello, se trata de crear una especie de entorno, un ecosistema digital que es muy distinto a la doble vía, ¿no? Tengo el papel y tengo lo digital. No, esto es otra cosa, un concepto distinto que si quieres ahora en un ratito hablamos. Esta entrevista habría sido muy diferente si lo hubiéramos hecho el año pasado o incluso en enero o febrero de este mismo año. Pero el coronavirus ha llegado para cambiar nuestra realidad y para obligarnos a adaptarnos rápidamente a un mundo nuevo. Estamos sin duda en el año de los cambios. Unos han sido forzados y otros que estamos adoptando ahora ya forman parte de un plan estratégico a futuro. Aunque no pudimos anticipar lo que se nos avecinaba al principio de la pandemia, y seguramente nadie estaba preparado para los cambios que hemos tenido que adoptar, y mucho menos para hacerlos y para integrarlos en nuestras vidas de una forma tan repentina, ¿no? Ahora, sin embargo, sí estamos preparados como sociedad para integrar mejor los cambios, al menos de una forma más natural. Pero el primer semestre del año ha sido muy duro y me gustaría saber cómo vivisteis esos meses tan críticos de parón forzado y qué lecciones habéis podido aprender de toda esta situación, ¿no? Supongo que dentro de SM habréis contado con un plan de contingencia o algo así para poder seguir con la actividad durante el confinamiento y de cara a mantener la productividad en la medida de lo posible. Pero, ¿cómo ha sido todo el proceso de adaptación al confinamiento y a la nueva realidad? Bueno, han sido meses muy, muy duros, muy duros como para el resto del sector terciario, ¿no? Porque lo que se llama el negocio tradicional, como decía antes, para esto ha sido nefasto. Pensemos que durante 3 meses las librerías han estado cerradas y cuando han reabierto a mediados de junio lo ha hecho solamente el 60% y no se ha recuperado pues ahora mismo el negocio. Algunos están hablando ya de una recesión fuerte que puede ser mayor que la del año 2009, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, lo primero era trasladar un mensaje a nuestros clientes, decirles, aquí seguimos, aquí estamos y sobre todo estamos a tu lado, ¿no? Como han hecho otras muchas empresas. Y esto no lo hubiésemos podido hacer de ninguna manera sin una ayuda y un apoyo digital, ¿no? Aquí ha sido fundamental, no hemos podido, como todos, salir a la calle, no hemos tenido presencia pública en las plazas. Pensemos que nosotros trabajamos mucho todavía en lo que es el escaparate, lo que es la presentación de nuestros libros, de novedades, cada vez que mensualmente las lanzábamos al mercado. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Pues a través de la web de PPC, hemos puesto a disposición de los clientes libros gratis. Hemos abierto el catálogo digitalmente de una forma brutal, de manera que se podían descargar partes de libros, contenidos. Bueno, las descargas han sido sorprendentes. Nosotros también como editores, PPC edita una revista que se llama la revista Vida Nueva, que es la decana, ahora mismo en España, de información religiosa. Es el único semanario impreso en papel que se difunde a nivel nacional. Una revista que tiene también 60 años. Bueno, lo de la revista ha sido espectacular, claro. El portal digital, que es vidanuevadigital.com, pues ha crecido en visita de manera espectacular. No sabría decirte ahora mismo, por no equivocarme, por supuesto, hemos superado en algunos momentos el millón y medio de visitas, con noticias mañana y tarde, con entradas mañana y tarde, que ha hecho que se posicionase como
como digo, en este campo, ¿no? De lo que es la información religiosa como los principales. Teníamos además bueno, os lo voy a contar también para algunos de nuestros oyentes que a lo mejor están menos familiarizados con este mundo religioso, ¿no? Tenemos entre nuestros lectores al Papa Francisco, es suscriptor, recibe la revista semanalmente en papel y bueno, durante este tiempo pues también sabemos que ha tenido acceso a la revista digital. Y le pedimos que en el momento de la pandemia nos escribiese algo original. Y bueno, de ahí nació un texto que mandó para la revista, que lo difundimos la revista primero digital, claro, en papel no existía. De hecho, estábamos lanzando las revistas digitalmente y al mes y pico, cuando ya se empezó a relajar el confinamiento, lo imprimimos, ¿no? De ahí salió como un número, como digo, especial que se tituló Un plan para resucitar, que lo que se trataba era de ver cómo podíamos salir anímicamente de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hemos crecido muchísimo, hemos descubierto muchísimos clientes que estaban ocultos, que no habían tenido acceso a nuestros contenidos y que precisamente por darles y dejarles solo un canal, que era el canal digital, han llegado a nosotros, ¿no? Así que ha sido fabuloso en este sentido. Se han cerrado muchas puertas, pero se han abierto otras también. Sí, eso. Y luego me preguntabas también, bueno, cómo lo hemos vivido el confinamiento, pues a nivel empresarial. Mira, ahí no nos ha cogido por sorpresa. ¿Por qué? Porque ya SM, desde hacía 2 años y medio, se había adelantado haciendo algún pilotaje fomentando el teletrabajo o el flexitrabajo, como le llamábamos nosotros, ¿no? Es decir, y para eso, claro, muchas empresas, lo hemos visto, es que no estaban preparadas, ha sido un fracaso. Por mucho que nos digan, ¿no? Las empresas, sí, como algún político dijo, no, tenemos internet. Bueno, es que no se trata de tener internet, con el internet no basta. No. Con el internet no basta. El internet sirve para muchas cosas, pero luego hay que tener otras condiciones empresariales, que es, pues eso, una flexibilidad de horario, sistemas de control, no por eso desconfiar del trabajador, pero sobre todo hay que tener un sistema de trabajo, hay que compartir archivos, hay que hacer que los flujos normales de trabajo editoriales, cuando tú pasabas o físicamente o digitalmente un archivo o incluso la relación con nuestros proveedores, ¿no? La persona que te facilita materiales, el impresor, el distribuidor, todo eso hay que tener un entrenamiento y eso, como digo, afortunadamente en SM se estaba haciendo ya hacía 2 años y ha funcionado a la perfección. Nos hemos quedado maravillados. Bueno, que al final hemos dicho todo, bueno, ¿qué sentido tiene mantener un edificio? ¿Qué sentido tiene tener una estructura material? Cuando el 90% o quizás más de nuestro trabajo lo podemos hacer digitalmente, ¿no? Bueno, yo hasta personalmente sí, he visto que las reuniones son más eficaces, es decir, reunirse 5 o 6 personas o como hemos tenido webinar a lo mejor con el director global, por supuesto reuniones con América, ¿no? Porque SM también es una empresa que está presente en varios países de América Latina. Bueno, ha sido yo creo que una maravilla. Es decir, pero para eso había que estar preparados. Digo, no basta con tener un ordenador y tener internet, ¿no? Hay que tener una praxis de trabajo, ¿vale? Una de las cosas que me gusta que me cuenten los invitados es cómo han visto evolucionar las cosas dentro del sector al que pertenecen. Tú llevas más de 25 años trabajando en el sector editorial y has vivido otras crisis del pasado a través de las diferentes etapas laborales de tu carrera. ¿Crees que estamos en un momento crucial para el sector, ahora que la tecnología ha invadido tantos aspectos de nuestra vida gracias a Internet, los smartphones, las tablets? ¿O crees que las editoriales podrán mantener su planteamiento como hasta ahora? Me refiero a si crees que tendrán que reconvertir su modelo de negocio para mantener la rentabilidad o si la tecnología no afecta tanto a las editoriales en lo práctico. Sí, es decir, la tecnología ahora mismo podemos decir, sería como el motor y a veces el vehículo para poder desarrollar un negocio editorial. Yo siempre distingo, y no sabría dar una definición muy técnica, ¿no? Pero una cosa es la tecnología, otra cosa es la digitalización y otra cosa es lo que las editoriales llamamos la cacharrería. La cacharrería es pues todo, los aparatos, dispositivos que metemos en los colegios, que damos a los niños, que damos a los profesores. Creo que las editoriales cometieron un error
hace pues 15 años, 10 años, ¿no? Es llenar los colegios de cacharros, de aparatos. Es verdad que si no hay dispositivos, pues no fluye la digitalización, ¿de acuerdo? Pero lo primero que hicimos fue dar, como digo, muchos cacharros que no se sabían cómo usar y sobre todo que no se sacó pues el fruto didáctico, editorial que pueden tener. Yo siempre cuento una anécdota. Yo estuve viviendo unos años en Tanzania y aquellos años luego vi que bueno, el Ministerio tanzano, el Ministerio de Educación tanzano, pues llenó todas las universidades y centros superiores de ordenadores por una ayuda que habían recibido de un país de fuera. Bueno, aquello fue una sorpresa, bueno, que esto es fantástico, ¿no? Ya Tanzania, un país africano, está pues en tecnología. ¿Qué ocurrió? Que en más del 50% de los centros universitarios no tenían suministro eléctrico ni siquiera continuo, que estaban funcionando con generadores. Entonces, claro, tú puedes llenar de aparatos y cacharros, como digo, un aula digital, pero si no tienes ni siquiera electricidad, no tienes corriente, quiere decir que bueno, construye la casa por el tejado, ¿no? La infraestructura tiene que ir con... Claro, pero ya no es solamente eso, sino que luego tiene que haber, la tecnología es el canal, es el río, es el cauce, pero luego tienes que llenarlo de contenido. Y ahí es donde hemos fallado. Yo en eso soy un poco crítico, ¿no? Mis hijas, o una de mis hijas, la más pequeña, estudia en un colegio que usa tablet, no usa libros de texto en papel, ¿vale? Pero bueno, una cosa es usar una tablet, que los niños con esas edades, ya a partir de los 7 u 8 años, los manejan de forma extraordinaria gracias a las apps y a todos los medios que tienen a su alcance. Pero luego el aprendizaje, por ejemplo, los contenidos y unidades didácticas son PDFs. Y a veces ni siquiera PDFs enriquecidos. Entonces, claro, no sé qué ventaja puede tener el usar una tablet, ¿no? Si luego el contenido que yo pongo al servicio del niño, ¿no? O del aula o del profesor es un PDF. Es decir, que sigue siendo en texto, pero en digital. Exactamente, en digital. Y como digo, en algunos casos ni siquiera enriquecido. Entonces, bueno, ya hemos dado el salto digital, para nada, ¿no? En SM se pasó de los años 90, finales de los 90, a lo que era un EVA, ¿no? Un EVA es un entorno virtual de aprendizaje. Se pasó a una plataforma y luego algo que a muchos de nuestros oyentes les sonará, que es a la creación de un ecosistema digital que se llama Educamos, ¿no? Educamos nació con mucha fuerza. Educamos es un ecosistema de aprendizaje en el cual no existe lo analógico y todo se hace digitalmente, con dos vertientes. Una, en lo que es la gestión diaria de los colegios y relación con las familias, ¿no? En eso funciona de forma extraordinaria, ¿no? Es decir, yo con los padres, mis dos hijas, en sus dos colegios tienen la plataforma Educamos, son instituciones distintas. La comunicación la recibo por Educamos, los recibos los paso por Educamos, la presencia por Educamos, vale. Pero es que más que Educamos ya como plataforma de gestión, en los contenidos. Es decir, ya cuando se hacen unidades didácticas, no se piensa en papel y luego se pasa a digital. Son unidades que nacen digitalmente. No son tampoco pantallazos. Tienen a su disposición, tienen recursos digitales fantásticos, audiovisuales, bien de vídeos, bien de actividades interactivas, ¿no? Que el editor ya no es, en este caso, un señor que sabe biología y te hace un libro de biología y de química, ¿no? Es una persona que tiene la cabeza digital y cuando hace la unidad didáctica lo está pensando digitalmente, ¿no? Y bueno, tenemos más de 500.000 de usuarios, ¿no? que están pues trabajando a través de la plataforma Educamos, que como digo, no es como en otras plataformas o entornos virtuales en los cuales dice, bueno, tengo el libro, pero a la vez, obviamente, puedo consultarlo en la página web, que tengo una serie de recursos. No se trata de recursos, sino que todo está enfocado de forma digital. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Ese es el futuro. El futuro va por ahí. Estamos ya en septiembre, que es ese mes en el que todos aquellos que tenemos hijos vemos a la vuelta de la esquina el nuevo curso escolar. Este va a ser un año muy raro para los colegios porque tanto los padres como los alumnos nos vamos a enfrentar con mucha incertidumbre a un curso que no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar.
Más que nada porque si los rebrotes empeoran, podemos acabar de nuevo confinados y con las aulas cerradas para evitar contagios masivos. Un panorama que nadie quiere, pero para el que nos tenemos que preparar. Supongo que en PPC le habréis dedicado horas y horas a los distintos escenarios con los que os podéis topar. Aquí estoy pensando tanto en el plano profesional, de lo que supone un nuevo confinamiento para vuestra fuerza laboral, como en la estrategia que habréis desarrollado para potenciar vuestra plataforma digital de contenidos de cara a facilitar las cosas para alumnos y profesores. ¿Podríais contarnos un poco qué enfoque tenéis para este nuevo curso? Mira, si te soy sincero, lo enfocamos como todos con muchísima incertidumbre, ¿no? Los meses del confinamiento han sido súper útiles porque hemos aprendido muchísimo, hemos avanzado muchísimo, pero el inicio del curso, ya digo, nos vemos contagiados como el resto de la comunidad educativa, profesores, alumnos y familias, porque en el fondo también dependemos mucho de las políticas educativas de nuestro país, del gobierno y sobre todo de las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia. Y es sorprendente, pero pues también ahora que estamos a principio de curso hay muchas dudas, mucha incertidumbre. Nosotros lo que sí hemos descubierto en el periodo anterior, el final del curso pasado, es que teníamos que acompañar a tutores, a profesores y sobre todo a las familias. Ahí lo que hemos descubierto que la clave está en la familia. ¿Por qué? Porque es que las familias, si tuviésemos que volver a un escenario de confinamiento, son las que son portado todo el peso educativo, ¿no? Es decir, la responsabilidad que han tenido padres, primero por el entorno físico que han estado los chicos dentro de sus casas, pero es que también en el acompañamiento pedagógico ha sido clave el papel de los padres. Y bueno, nosotros tuvimos una iniciativa allá por el mes de abril, finales de abril, que fue también crear una serie de materiales, recursos y fichas para el acompañamiento emocional de tutores, para que no solamente todo fuese curricular, para descargar esa tensión y esa gran preocupación que tenían los padres en aquella época, que era cómo va a ser el curso, qué notas le van a poner, cómo van a evaluar, ¿no? Detrás de eso había mucho más, es decir, había muchas cuestiones, como digo, que tenían que ver con lo emocional, con lo relacional, y ahí, bueno, se creó una serie de pautas que se hicieron llegar de forma gratuita a todos los colegios que han tenido buen eco. Ahora, a principio de curso, estamos haciendo lo mismo. Ahora estamos haciendo unos materiales que se distribuyen, lógicamente, de forma digital para que esa vuelta al colegio pues se haga de la forma menos traumática posible, ¿no? Porque no cabe duda de que esto pues ha dejado también ciertas secuelas en los chavales, ¿no? Pero por ser concreto, pues eso, la experiencia que adquirimos de forma rápida y velozmente al final del curso pasado, pues es lo que nos ha permitido ahora el poder estar a punto para estas necesidades que se plantean al inicio. PPC y SM tienen una fuerte presencia no solo en España, sino también en muchos países de Latinoamérica. Tú, como director, me consta que tienes que viajar mucho para coordinar, colaborar y para ayudar con el enfoque global que tiene la compañía en ambos continentes. No te voy a preguntar por las diferencias culturales entre ambos lados del Atlántico, porque doy por sentado que cada país tiene su propia forma de trabajar y hay que adaptarse a cada zona para entender la dinámica de trabajo. Pero sí me gustaría saber ¿cómo solucionas los problemas que surgen de esas diferencias? Que doy por sentado que complicarán establecer unas mismas pautas para todos los países. ¿Es muy difícil aquí mantener unos criterios editoriales similares entre América y Europa? Pues sí, no es tan difícil, al menos en el mundo de lengua hispana. Nuestra vocación es 100% latinoamericana, y no solo por la presencia que PPC tiene en 3 países, en México, Colombia y en el Cono Sur, Argentina y Chile, sino que SM ya de hace muchos años pues está presente, implantada con sendas empresas en México, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, también en Perú, Chile, Argentina y Brasil. No olvidemos el mercado de Brasil que es un potencial. Nosotros hace muchos años hicimos ya un catálogo global. Es decir, el catálogo no se hace en España, se hace un catálogo que
por las facilidades, como que digo, que nos da, y el vehículo que nos da nuestra lengua, que es muy potente, que es el español. Nosotros tenemos un catálogo tanto en literatura infantil y juvenil como también de texto que es global. Porque el modelo ese de negocio que la gente piensa y que existía antes, editorial, de exportación, pues eso cayó y hace muchísimos años. Por supuesto que se exportan materiales. Nosotros también fabricamos muchos libros en China, y luego hay que hacer la distribución en los diferentes países. Pero la exportación no funciona, entre otras cosas, por la diferencia de precio. Un libro que se fabrica en España es imposible venderlo en América porque el precio final que hay que ponerle al consumidor es mucho más alto que el que tuviésemos aquí. Y bueno, el tema ya del confinamiento ha hecho saltar por los aires esto. Es decir, hemos estado, y todavía hay algunos países en los cuales no se puede todavía exportar porque se han cerrado los canales de comunicación, ¿no? Por eso, hace tiempo ya se puso en marcha lo que es la impresión bajo demanda, que es el sistema mejor, más útil, más eficaz y más rentable, ¿no? Se crea un libro en cualquiera de estos países y se imprime a petición y a demanda en los distintos países o en otros mercados. Eso te permite que un libro que a lo mejor en México puede tener 2.000 ejemplares de venta y puede interesar en Colombia, pero a lo mejor ahí solamente interesa 100, porque hay una presencia del autor que va a dar unas conferencias, ¿no? Entonces, eso hace que actualmente, pues ya digo, eso de yo hago un libro, 3.000, y tengo que repartirlos por América, vamos, eso no es rentable de ningún punto de vista y no tiene futuro. Digo, a nosotros en eso, pues estábamos ya, porque yo para mí a veces lo veo como un sinónimo de digitalización, la palabra globalización y viceversa. Globalización es digitalización y digitalización es globalización. Sin una cosa no podría funcionar la otra. Y luego en el campo ya también, por poner un ejemplo de comunicación global, América Latina y España, bueno, han proliferado muchísimo en estos meses las webinars. Hemos hecho encuentros con audiencias de 12.000 personas, que pues con expertos de un país, de México, Brasil y Colombia, pues sobre un tema de educación, sobre un tema incluso técnico, pues hemos hecho y organizado varias. Incluso hasta tuvimos la experiencia muy bonita, la cantante Rosana, nuestra cantante Rosana, pues le pilló el confinamiento en Bogotá y se quedó allí atrapada en un hotel, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos la idea de proponerle, de dar un concierto, pero incluso a través de la red de Instagram, ya sabemos con todas sus limitaciones que tiene, técnicas de audio, de imagen, bueno, pues para todos los profesores. Queríamos dar un agradecimiento y un aplauso a todos los profesores. Decíamos, estamos aplaudiendo, lógicamente, a los médicos, a los enfermeros, pero también hay que dar un aplauso a los profesores porque están soportando una tensión muy grande en esto. Entonces fue muy bonito porque también hubo pues una conexión simultánea no te sé decir el número exacto, pero de miles de personas en este momento interactuando con ella, y fue una hora muy deliciosa en la cual ella pues dio las gracias, ¿no?, de la mano de SM pues, a todos los profesores de América Latina. Los congresos son algo habitual en el sector editorial. Uno de los más grandes del mundo, se da todos los años, creo que es en octubre o noviembre en Hamburgo. Y entiendo que la nueva normalidad va a obligar a todos los actores implicados en estos grandes eventos a modificar su participación o incluso a encontrar nuevas fórmulas que los sustituyan con un efecto similar. ¿Cuál crees que es el futuro inmediato que les esperan a los congresos y a los grandes eventos multitudinarios como la Feria del Libro? ¿Crees que volveremos a lo que teníamos antes, una vez pasada la crisis del coronavirus? ¿O servirá esto de estímulo para hallar nuevas fórmulas de conectar entre nosotros a través de la red, como podrían ser los eventos online o las presentaciones por streaming? Bueno, sin duda, muchas cosas de las que hemos contemplado hasta ahora han desaparecido para siempre. No es Hamburgo, es Frankfurt, supongo que era a lo que te referías. Sí. Sí, la feria de Frankfurt, lo he mencionado antes, bueno, reúne a 300.000, ha estado reuniendo estos últimos años 300.000 profesionales repartidos en casi 12 o 13 pabellones, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo he tenido el privilegio de asistir ininterrumpidamente desde el año 95.
Y he visto evolucionar la Feria de Frankfurt y sobre todo crecer como negocio. Había años que eran los chinos, otras veces eran los japoneses, otras veces irrumpía el mercado norteamericano. Bueno, este año la Feria de Frankfurt, bueno, no vamos a asistir, me parece a mí, ni el 10 ni el 15%. Nosotros mismos no vamos a estar presentes. ¿Por qué? Porque es imposible. Y el poder se va a celebrar, se va a celebrar. Y lo que sí está poniendo en marcha en la organización de la feria, la Buchmesse, que se llama, son una serie de encuentros virtuales. Es decir, yo cuando veo una feria, pues suelo tener en un día una media de 15 encuentros. Es decir, al final, cuando paso 4 o 5 días en la feria, pues 50, 60 encuentros presenciales, ¿no? Comprando productos, comprando ideas, comprando proyectos y vendiendo. Bueno, pues ahora todos los encuentros los vamos a tener igualmente, pero los vamos a tener virtualmente, a través de todos los medios de Zoom, a través de Teams, a través de todas las apps que nos permiten tener estos encuentros. Es más, como digo, la organización de la feria, a mi juicio un poco tarde, porque esta información nos la han pasado casi a principios de julio, lo que va a hacer es todos los eventos que tenía físicos los vas a hacer también virtualmente, ¿no? Para que puedan seguirlos los participantes y los expositores. Vamos a ver, esto yo creo que va a ser la gran prueba de fuego. Eso en cuanto a una feria de venta de derechos y compra de derechos, ¿no? Allí no se venden libros físicos, ¿no? Pero otra incógnita también mayor va a ser la feria, por ejemplo, del Libro de Madrid, que es una feria, como sabemos, que tiene mucha repercusión nacional, porque van los principales autores, hay firmas, hay una masificación tremenda, hay colas tremendas para que los autores, sobre todo los de los bestsellers y los autores más conocidos, firmen. Y bueno, al final ahí el Ayuntamiento de Madrid ha optado por aplazarla de junio, porque no podía ser, al mes de octubre, y vamos a ver, nosotros vamos a estar con una caseta. ¿Cómo va a ser la firma de autores? ¿Cómo se va a organizar los aforos? Pues no lo sabemos porque no lo sabe la feria, que son los organizadores, y pasa igual que la feria de Frankfurt, ¿no? Lo que está claro, y es como tú decías, Javier, que las ferias, este parón o este tsunami que nos ha cogido a todos ha hecho que las ferias queden tocadas. Es decir, las ferias no van a ser iguales. La feria, se me olvidaba otra feria importante, que es la feria del Liber. La feria del Liber, el Liber es la principal feria del libro que existe en España. Un año se celebra en Madrid, otro año se celebra en Barcelona. Este año toca en Barcelona. Pues tengo constancia, sé que ni el 20% de las editoriales van a asistir, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede físicamente, pues... Pero mi pregunta es, una vez que esto pase, porque esto pasará, sí. Quiero decir, esto puede ser un año, pueden ser 2 como mucho, pero en 3 años ¿volveremos a tener a esas ferias o ya el éxito que hayan podido suponer las ferias virtuales va a hacer que no merezca la pena o que no compense? Sí, esto es lo que decía al principio. Creo que ha quedado tan tocado, ¿no?, el modo y los procedimientos de estas ferias, que yo creo que no van a ser las mismas. Es decir, seguro que no. Porque ya, incluso antes, ¿no? Yo ahí también he notado una evolución estos 25 años. Antes, hasta que tú no ibas a la feria, es que no veías el producto. Y hasta que no ibas a la feria no te daban un catálogo impreso, además bellamente impreso, lujosamente impreso, en el cual tú veías y te entraban por los ojos las novedades. Eso ha ido cayendo, es decir, eso ya en los últimos años, 3 meses antes de la feria, tú tienes el catálogo, con lo cual las ferias se han convertido, como decimos todos, como ocurre también con las presentaciones de libros, en medios de relaciones personales, ¿no? Para ver a las personas, para encontrarte. Es verdad que algunos editores y algunas empresas se reservan para las ferias, porque si no, no tendría ningún interés, ni siquiera mediático, se reservan las grandes novedades, las grandes sorpresas, ¿no? Como ocurre también en esta feria de tecnología, que al final en la feria de tal se ha presentado este último, el Nova Más, aparato o equipo. Pues aquí en los proyectos editoriales pasa lo mismo, ¿no? Presentan un bestseller, presentan no sé qué, para darle un poquito más de intriga. Pero, estoy convencidísimo, y ya lo veremos en el año 21 y 22, que la presencia física va a ser suplida por todos estos eventos que van a servir este año sobre todo un poco de caballo, de
muestra, ¿no?, de cómo va a funcionar. Y estoy convencido que va a funcionar muy bien, porque además se va a invertir más en esto, porque imagínate pues, el coste que puede tener para un editor japonés venir a Europa a participar en una feria cuando los hoteles están por las nubes, cuando hay feria, que la inscripción que te cuesta el avión. Ahora el poder hacer el mismo negocio pero digitalmente. Y abre las puertas también a gente que antes a lo mejor no tenía esa no opción. venía, exactamente, ¿no? Porque últimamente, por las crisis que ha habido en los países de América Latina, disminuía la presencia latinoamericana. Y esto puede hacer, en el fondo también nos va a hacer más competitivos y nos va a hacer que tengamos que espabilarnos, porque ya compitiendo por un producto, a lo mejor ya no estamos 40 o 50 personas que asistíamos allí a ver a este editor, sino que a lo mejor se transforman en 50 o 500, ¿no? Claro. Así que... Desde hace décadas, las editoriales han marcado la pauta en la formación de las nuevas generaciones. Los constantes cambios y reformas del sector educativo han impactado de lleno en cómo se diseñan y planifican los libros escolares. Ahora vivimos en una época en la que prima mucho lo visual, que ha ganado mucho terreno frente al papel y los textos, que han perdido parte de su protagonismo. En este sentido, ¿cómo se adapta una editorial que basa su fuerte en los textos escritos a las demandas de los alumnos y los profesores en los aspectos audiovisuales que se están potenciando tanto para complementar la educación? ¿Crees que se ha perdido algo con tanto soporte visual en las aulas? Porque yo, que soy un ferviente defensor de los contenidos multimedia, creo que nos hemos escorado demasiado hacia ese lado y no sé si tendríamos que recuperar un poco ese soporte escrito para los alumnos. Sí, ya lo he dicho antes, ¿no? Es decir, no se trata de saber qué dispositivos tenemos, sino qué contenidos van en esos dispositivos. Y aún así hay muchas dudas. Yo he hablado con varios responsables de instituciones educativas en España, es decir, responsables a lo mejor del responsable pedagógico de 20 o 30 colegios, y no de una y dos instituciones, sino de varias, que se plantean y tienen estas dudas. Es decir, esto que tú dices es real. Habrá que dar un frenazo, habrá que volver atrás. Hay estudios, siempre son los argentinos los que los hacen, en los cuales se dice que el aprendizaje a través de un medio digital, a través de una pantalla, puede disminuir hasta en un 60% la capacidad de atención de un niño, de fijación de ideas, de potenciación de la memoria, ¿no? Es decir que hay dudas al respecto, ¿no? A mí me pasa como a ti, yo soy un friki también de las tecnologías, de la tablet, del móvil, pero se está viendo que no es que sea realmente el tema, no es un tema de papel, no es un tema de papel físico, ¿no? Sino que a lo mejor no hemos sabido acompañar bien como digo, este proceso y esa transformación digital. Y hemos corrido mucho. Y lo audiovisual es necesario. Es decir, eso, por supuesto, no vamos a volver a las enciclopedias Álvarez, muy bien ilustradas, eso está clarísimo. Y a las diapositivas. Exactamente, ¿no? Pero claro, porque lo audiovisual es necesario para una clase de biología, de historia, imaginemos, ¿no? Lo importante que tiene, hasta para la religión. Nosotros hacemos libros de religión y no tiene nada que ver nuestros libros con lo que se hacía pues hace 30 años, ¿no? Son súper atractivos y luego los recursos digitales, pues en todas las asignaturas tienen que ser iguales. Pero hay algo ahí que tendremos que resolver y yo creo que va a ser el debate de los próximos años. Es decir, que es una revisión que en el fondo no va a suponer un paso atrás en la digitalización, sino va a suponer una mejora en la calidad de la oferta digital que hacemos. Es decir, no es que vayamos a revisionar esto y vamos a decir, nos hemos equivocado y volvamos a lo tradicional. A lo tradicional no vamos a volver nunca, Javier. Es decir, esto ya es un paso adelante que se ha dado y no tiene vuelta atrás. Pero sí nos puede hacer pensar que a lo mejor habrá que mejorar técnicas. Y quién sabe que todo lo que este mundo, esta técnica digital nos puede deparar me refiero de nuevas cosas que ahora mismo a lo mejor ni siquiera imaginamos, ¿no? En el campo de la educación, ¿no? Claro, siempre decimos, bueno, ¿cómo ha transformado lo digital mi vida, ¿no? En los viajes, en la información, en cómo veo la televisión, todo lo que queramos. Pero es increíble lo que ha transformado la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, a lo que voy es,
Habrá que examinar, que yo creo que eso no se ha hecho, no es por qué, porque todavía estamos en el acelerón, ¿no? Las políticas de los gobiernos es todavía, no, digitalización. Las comunidades autónomas crean plataformas, crean acceso de los niños, pero bueno, pero es que hay ritmos distintos. Bueno, pensemos que en algunos colegios todavía hay deficiente conexión a Internet, es decir, que tú puedes hacer, nosotros lo sé porque nosotros en esta plataforma educamos que pueda ser uno para todos o uno por uno y si no hay internet no funciona, nos estamos dando cuenta que en muchos centros tenemos que dar los materiales descargados porque internet hay, pero no funciona correctamente. Por eso digo que hay distintos niveles. En resumen, tenemos que examinar lo que hemos hecho hasta ahora y segundo, lo que tengamos que hacer en el futuro tiene que hacerse mucho mejor, de mayor calidad y quizás no sea lo que estemos haciendo. Lo que va a ser no lo sé, porque yo no soy experto en esto. ¿Vale? Por último, y como conclusión, me gustaría que nos contaras un poco cuál crees que va a ser el papel de las editoriales en la próxima década. Te pregunto esto porque cada vez más y más empresas diversifican su actividad de cara a tocar otras áreas de negocio que puedan suponer una ayuda a lo que se pierde en la parte central del mercado en el que se mueven. Con tantos cambios y con tanta innovación en muchos aspectos relacionados con vuestra actividad, ¿crees que las editoriales diversificarán sus áreas de negocio o este concepto no va tanto con ellas? ¿Cómo imaginas tú la PPC de 2030, por ejemplo? Me preguntabas qué papel van a tener las editoriales en la próxima década. Nosotros vamos a seguir siendo vehículos de cultura. Yo creo que la sociedad no es consciente del papel de mediación que hacemos nosotros. Es decir, a veces hemos tenido mala fama y se han visto las editoriales como negocio, ¿no? Porque el padre de familia lo único que ha visto es la factura de cuánto cuestan los libros de texto a principio de curso. Y entonces, bueno, han visto esa parte monetaria, esa parte fea. Pero no saben lo que hay detrás, claro. Es decir, hasta para hacer un libro en papel tradicional no se pueden imaginar las horas, los años, porque un proyecto no nace en un año, que hay detrás, las veces que ese libro se ha testado con profesores, la parte gráfica, la parte de diseño, la parte digital, bueno, es un mundo en lo que hay detrás, ¿no? Entonces nosotros somos mediadores. A mí me hace mucha gracia esos profesores, algunos son bravísimos, ¿no? Yo no necesito libros de texto, ni digitales, ni analógicos, ni en papel. Yo me basto, no. Mira, usted puede ser muy competente, pero la mediación que podemos hacer nosotros, las editoriales, con los recursos didácticos que damos, yo creo que es insustituible. Porque yo podría decirle también lo mismo a un profesor. Es que yo no necesito un profesor. Yo con mis recursos digitales puedo llegar al alumno, a la familia, sin usted. Esto no quiero levantar ninguna polémica, ¿no? Pero en este periodo de confinamiento, claro, los profesores, bueno, han hecho su trabajo obviamente desde plataformas, ¿no? Pero que se puede ver de dos formas. Exactamente, ¿no? Por eso digo, no, pero a mí me resulta un poco doloroso ver esa crítica que se hace a las editoriales cuando nosotros lo que hacemos, y por eso yo creo que en la próxima década, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una pluralidad de ofertas, ¿no? Es decir, no podemos limitarnos a un solo canal. Tenemos que seguir mejorando la calidad de los contenidos. La iniciativa privada aquí también es fundamental. No podemos dejarlo todo en manos del Estado y de las comunidades autónomas, que ahí sí que priman a veces los criterios monetarios, ¿no? Porque ahí, dependiendo de la financiación que tienen, hacen unas cosas u otras. Este año se puede cambiar texto o no. Ha habido políticas que nosotros hemos tenido que adaptarnos. El gran reciclaje de las editoriales fue cuando las comunidades autónomas y el gobierno empezó a aplicar el principio de gratuidad de los libros de texto, ¿no? Por un lado está muy bien, es decir, nosotros no decimos que no se pueda dar gratis a los que tengan menos medios los libros, pero bueno, existían otros medios como antiguamente, que podían ser becas o otro tipo de ayudas, ¿no? Es decir, haciendo gratis los libros también y reciclados y que los pueden usar alumnos de un curso a otro curso, pues hace también que menosprecies el libro. Es decir, que el libro no es algo que tú puedas tener en casa y conservar tus libros de texto, sino que sea pues como el pupitre o como otra cosa en clase o una silla que lo vas usando de unos a otros, ¿no? Y ahí lo hemos padecido nosotros muy duramente y ahí, como digo, las editoriales hemos resistido. Y nosotros vamos a estar ahí
Yo digo que en el sector cultural somos el patito feo, hemos sido siempre los pobres. En algunos medios, tampoco quiero hacer declaraciones polémicas, ¿no? Como el cine, ¿no? Todos sabemos que cómo han recibido ayudas, subvenciones, como tanto cine que se ha hecho en nuestro país, lo cual me parece fantástico porque soy un entusiasta y soy un cinéfilo y a mí me parece que tiene que ser así, pero claro, otros sectores como el sector del libro ha quedado como un poco abandonado. Hasta hace pocos meses el IVA de los libros digitales estaba en el 21%. Ha sido una batalla muy dura para que baje al 4%. Pero es que así, a un 4% a mí me parece alto. En Polonia, por ejemplo, los libros no tienen IVA. Es decir, si tú valoras el libro, la oferta editorial como un valor cultural, como el pan, como algo esencial para nuestra cultura, exactamente, pues mira, es que encima ponerles impuestos pues me parece más feo. Y bueno, y por terminar, me hacías otra pregunta también, ¿no? Si las editoriales diversificaran su oferta de negocio. Es que esa es la clave, es decir, o diversificamos la oferta o nosotros prácticamente desaparecemos. Nosotros en concreto, lo que venimos diciendo y haciendo de hace también 2 o 3 años es ya no presentarnos como editoriales, ni siquiera obviamente como empresas editoriales, sino como unas empresas o unas instituciones de servicios editoriales, ¿no? Es decir, no vendemos mercancía, no vendemos objetos, no vendemos productos, ¿no? Es decir, y eso se ha materializado en que la oferta es diversificada. Es decir, yo me acerco a un colegio y yo no vendo, aquí tienes el libro de texto, me los compras o no me los compras, ¿no? Sino que yo te acompaño, ¿no? Acompaño con formación, acompaño, ya digo, con un seguimiento luego también al colegio y a los padres. Ahora mismo no existe ningún proyecto nuestro que no vaya, como digo, acompañado por una especie de asesoría, ¿no? Es decir, porque no es que yo te dejo ahí eso y tú te apañas, no, todo tiene que ir siempre, tiene el cliente, que en este caso es la escuela, y las familias tienen que ver que tú estás a su lado, tienes que acompañarle, ¿no? Y ahora sí que acabo, ¿no? El PPC o SM de dentro de 10 años, pues un poquito como ahora, ¿no? Es decir, al lado de la escuela, evolucionando con la escuela, es decir, la escuela de dentro de 10 años no se va a parecer en nada a la escuela que tenemos ahora, eso no cabe duda, y entonces tampoco nosotros nos tendremos que parecer, ¿no? Porque eso ha sido también parte de nuestro lema, ¿no? Es decir, nosotros estamos a tu lado, es decir, tus problemas son nuestros problemas y tus alegrías son nuestras alegrías, y entonces a medida que tú evolucionas yo me adapto a ti y voy por delante y siempre voy a estar a tu lado. Por tanto, si se resume en algo sería decir, estamos al servicio en esto de la escuela. Nosotros no tenemos la varita mágica, es decir, tampoco tenemos las soluciones para todo, que eso es otra, es decir, a veces acuden a nosotros para que resolucionemos ciertos problemas que no está en manos de las editoriales, eso tiene que estar en manos de las administraciones, ¿no? Lo que ocurre que, claro, es una editorial siempre está como más cercana, está más a mano, sabes marcar el número de teléfono y sabes dónde está el comercial, te pueden pasar con el asesor pedagógico, con el asesor, con el especialista, cosa que a veces la administración pues no está tan cerca sobre todo de los padres y de los colegios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un futuro esperanzador, prometedor, como decías antes bien, esto esperemos que sea una crisis momentánea, pero una crisis que, como todas las crisis, nos sirven para crecer. Todas las crisis hacen que sea un punto cero y diciendo a partir de aquí comenzamos de nuevo. Y va a ser positiva, porque esto también va a servir un poco de reconversión industrial, si se me permite la expresión, ¿no? Es decir, muchos van a quedar fuera y los que sepan adaptarse son los que van a estar ahí en el futuro esperándonos. Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista porque tampoco quiero robarte más tiempo. Muchísimas gracias por todo, Pedro. Ha sido un verdadero placer conocer de primera mano el interior de PPC y que hayas compartido con la audiencia tus conocimientos de este sector. Bueno, pues gracias a ti por invitarme a este programa, ¿no? Que ves la ventaja que tienen, que lo pueden escuchar cientos de personas en cualquier momento donde estén, y yo me lo he pasado muy bien, me he pasado un buen rato y espero que también tú y tus oyentes. Sí, porque al final es un sector que
yo creo que es muy desconocido para mucha gente y nadie mejor que alguien de dentro para explicar un poco la realidad y para ponernos un poco al día de cómo están las cosas, porque, claro, lo que dices, lo que comentabas, que hay un aspecto que es el de cómo os veis vosotros. Y la gente a lo mejor desde fuera tiene una perspectiva, pero vosotros nos podéis dar otra, ¿sabes? Y es que nadie mejor que alguien que está dentro para explicarnos un poco las cosas. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Os recuerdo que con esta entrevista acabamos de inaugurar la segunda temporada del podcast y que, como ha sido costumbre hasta ahora, habrá un nuevo episodio cada sábado por la mañana. Como la temporada pasada, el primer sábado de cada mes habrá una entrevista con un profesional que nos dará su visión y que aportará sus conocimientos sobre el sector en el que trabaja. Y el resto de las semanas, pues haré un análisis a diferentes aspectos de la actualidad tecnológica. Muchas gracias a todos los que estáis ahí cada semana escuchando el podcast y también sed bienvenidos a todos los que acabáis de descubrir el canal. Por supuesto, podéis contactar conmigo a través del perfil de Twitter, os recuerdo que es @tecnoa21 y también, como no, por la página web comentando las noticias diarias que se van publicando. Para mí será un auténtico placer responderos y seguir la conversación. El podcast semanal lo tendréis disponible, como de costumbre, cada sábado por la mañana a las 9 de la mañana, hora española peninsular, en las principales plataformas. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.